En el siglo distante sexto antes de Cristo, el pueblo de Judá vivía uno de los momentos más difíciles de su historia. El templo de Jerusalén había sido saqueado, la ciudad estaba en ruinas y muchos israelitas habían sido exiliados en Babilonia. Entre ellos había un joven sacerdote llamado Ezequiel, hijo de Buzi, quien, a la edad de 30 años, debería estar sirviendo en el templo, pero estaba lejos de su tierra natal, a orillas del río Quebar. Rodeado por el dolor y la incertidumbre de su pueblo, Ezequiel pudo haber mirado las aguas de ese río y haber perdido los días en que Jerusalén todavía brillaba en su gloria. Pero ese día sucedió algo extraordinario. De repente, los cielos se abrieron ante sus ojos. No era una vista simbólica simple o un sueño, sino una revelación que superó la barrera natural. Lo que Ezequiel vio desafía cualquier explicación terrenal. Una tormenta vino del norte, trayendo consigo una enorme nube envuelta en fuego. En el centro de esa visión surgieron 4 seres de apariencia indescriptibles. Cada uno tenía 4 caras, la de un hombre, el de un león, el de un buey y el de un águila. Sus cuerpos brillaban como metal brillante y cada uno tenía 4 alas. Se movieron sincrónicamente, como si fueran una entidad única, y al lado de cada una había ruedas que parecían tener otras ruedas dentro de ellas. Estas ruedas podían moverse en cualquier dirección sin girar, y su brillo era como el de una piedra preciosa. Por encima de estas criaturas, Ezequiel vio algo que parecía un firmamento de cristal brillante, y sobre él un espléndido trono como zafiro. Establecer en este trono había una figura majestuosa, con aspecto humano, envuelto en una luz intensa. Desde su cintura hacia arriba brilló como un metal incandescente en el fuego, y desde la cintura hacia abajo irradiaba una luz similar a las llamas ardientes. A su alrededor había un brillo multicolor, similar al arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso. Frente a esta abrumadora manifestación de la gloria de Dios, Ezequiel cayó con su rostro en la tierra. Sabía que estaba enfrentando algo divino y absoluto. Entonces una poderosa voz resonó: «Hijo del hombre, de pie y te hablaré». Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. En ese momento, una fuerza se apoderó de su cuerpo y él se levantó, listo para escuchar el mensaje que cambiaría su vida para siempre. La voz continuó, revelando la misión que le confió. Dios lo estaba nombrando como un vigilante espiritual de Israel, un mensajero a cargo de advertir a la gente sobre la forma de rebelión y desobediencia. Pero esta tarea no sería fácil. El Señor le reveló que enfrentaría una nación terca, con un corazón endurecido, un pueblo que se negó a escuchar. Aún así, Ezequiel no debería temerlos. Dios fortalecería su espíritu para resistir a la oposición, haciendo que su determinación sea tan firme como sus oyentes. He aquí, endurecí tu cara contra su rostro, e hice tu frente como un diamante más duro que el peatón. Ezequiel, capítulo 3, versículos 8 y 9. Con esta promesa, Ezequiel recibió su misión. No era solo un sacerdote o un exilio en tierras extranjeras. Ahora era un profeta, un portavoz de Dios mismo. Su llamado era claro: despertar la conciencia de su pueblo y recordarles que a pesar de la destrucción de Jerusalén, Dios no los había abandonado. La visión de los cielos abiertos marcó el comienzo de un nuevo capítulo, no solo en la vida de Ezequiel, sino en la historia de Israel. Allí, a orillas del río Quebar, un hombre común fue elegido para ser el intermediario entre Dios y su nación. Incluso sin saber exactamente lo que le esperaba, Ezequiel aceptó su misión, lista para anunciar la palabra divina en medio de la resistencia y la incredulidad. Ezequiel había sido elegido para una misión ardua. Ser un profeta no significaba simplemente transmitir mensajes divinos,
sino también vivirlos intensamente, a menudo a través de actos simbólicos que servirían como signos para la gente. Dios quería que cada palabra hablada por Ezequiel fuera acompañada de acciones que reforzaron el peso del mensaje. Una de las primeras instrucciones que recibió fue una orden inusual. Debería comer un rollo de desplazamiento. Sin embargo, este no era un pergamino común. Contenía palabras de lamentación, luto y advertencia, pero al ingerirlo, Ezequiel se dio cuenta de que su gusto era dulce como miel. Este acto no fue literal, sino una señal de lo que vendría. El rollo representaba la palabra de Dios de que debía absorber por completo antes de transmitirla. Entonces Dios reveló algo fundamental para su viaje. Ezequiel no debería preocuparse por la aceptación de su mensaje. Ya sea que escuchen y dejen de escuchar, porque son una casa rebelde, sabrán que un profeta estaba entre ellos. Ezequiel capítulo 2, versículo 5. Su deber era proclamar la verdad, no asegurarse de que todos la acepten. El peso de su misión fue aún más evidente cuando Dios le ordenó que realizara acciones simbólicas para transmitir mensajes proféticos. Uno de los más impactantes fue mentir en un lado del cuerpo durante 390 días, representando los años de pecado de la casa de Israel. Luego, debe darse la vuelta y quedarse durante otros 40 días en el otro lado, simbolizando los años de pecado de Judá. La gente sufriría durante el asedio de Jerusalén. En otra ocasión, Dios le ordenó que raspara la cabeza y la barba, dividiendo su cabello en 3 partes. Un tercio debe quemarse en el fuego, otro debe cortarse con la espada, y esta última debe extenderse al viento. Cada porción representaba el destino de la gente. Algunos morirían en la ciudad asediada, otras serían asesinadas por la espada y el resto estaría disperso entre las naciones. Estas acciones, por extrañas como parecían, eran estrategias divinas para captar la atención de un pueblo que se negó a escuchar. Las palabras podrían ignorarse, pero las imágenes fueron grabadas en la mente. Cada gesto de Ezequiel era un recordatorio vivo de que Dios estaba hablando y llamando a su pueblo al arrepentimiento. Incluso con tantas advertencias, la corrupción y la idolatría de Israel continuaron. El pecado estaba tan arraigado que incluso el templo de Jerusalén, el lugar más sagrado para los israelitas, se había convertido en escena de abominaciones. Dios le mostró a Ezequiel una visión aterradora. Dentro del templo mismo, los ancianos de Israel estaban adorando a los ídolos en secreto, creyendo que Dios no los vio. Otros se enfrentaban al sol naciente, practicando rituales paganos. El pecado estaba en todas partes y el juicio era inevitable. Frente a esta realidad, Ezequiel anunció la destrucción definitiva de Jerusalén. Proclamó que la ciudad sería tomada por los babilonios, que el templo estaría devastado y que la gloria de Dios se alejaría de la gente. Este fue un mensaje devastador, ya que significaba que Dios, que siempre había habitado en medio de Israel, eliminaría su presencia. Y la gloria del Señor se levantó desde el medio de la ciudad y se detuvo sobre el montículo hacia el este. Ezequiel 11 capítulo, 23 versos. Sin embargo, el mensaje de Ezequiel no se trataba solo de destrucción. En medio de la sentencia había una promesa de restauración. Dios prometió que después del castigo traería a la gente de regreso a la tierra y haría un nuevo pacto con ellos. Y te daré un corazón nuevo, y pondré un nuevo espíritu dentro de ti. Te quitaré el corazón de la piedra, y te daré un corazón de carne. Ezequiel, capítulo 36, versículo 20. 6. Lo más impresionante de sus visiones proféticas llegó a ilustrar esta restauración. En el espíritu, Dios llevó a Ezequiel a un valle cubierto de huesos secos.
El profeta miró a su alrededor y vio que esos huesos estaban completamente secos, sin vida, dispersos por todas partes. Entonces Dios te hizo una pregunta. ¿Pueden revivir estos huesos? Ezequiel capítulo 37, versículo 3. Ezequiel respondió que solo Dios podía saber la respuesta. Entonces el Señor le ordenó que profetizara sobre esos huesos. Tan pronto como obedeció, hubo un gran ruido y los huesos comenzaron a moverse, uniéndose. Luego estaban cubiertos por músculos y piel. Pero todavía faltaba algo, el espíritu de la vida. Entonces Dios envió a Ezequiel la profecía nuevamente. Y cuando lo hizo, un poderoso viento volado sobre esos cuerpos y volvieron a la vida. Esta opinión era un mensaje claro. Israel, que era como un valle de huesos secos, espiritualmente muertos y desesperados, volvería a vivir. Dios restauraría a su pueblo y los traería de regreso a su tierra. Además de esta profecía, Ezequiel tenía una visión aún más grande. En los capítulos finales del libro, describe un templo glorioso, mucho más grande y más perfecto que el de Salomón. Este nuevo templo simbolizó la presencia eterna de Dios entre su pueblo y señaló un futuro en el que no habría más exilio o idolatría. Desde esta magnífica construcción, vio algo extraordinario. Un río fluía del templo y se volvió cada vez más profundo a medida que avanzaba. Este río sanó las aguas del mar muerto y trajo la vida donde quiera que fuera. Los árboles frutales crecieron en sus orillas, con frutos constantemente, y sus hojas sirvieron para curar a las naciones. Este río era una representación de la restauración definitiva de Dios, un símbolo de la abundante vida que traería a su pueblo. El ministerio de Ezequiel no fue solo un llamado al arrepentimiento, sino un testimonio del amor y la fidelidad de Dios. A pesar del juicio, siempre había una promesa de esperanza. La gloria del Señor, que se había alejado de Jerusalén, regresaría un día para establecer un reino eterno. Ezequiel terminó su libro con un detalle notable. El nombre de la nueva ciudad ya no sería Jerusalén, sino El Señor está allí. Ezequiel, capítulo 48, versículo 35. Esta fue la mayor garantía que Dios podría dar. Su presencia nunca volvería a abandonar a su pueblo. Por lo tanto, la historia de Ezequiel se convirtió en uno de los mejores testimonios de la fidelidad divina. Un profeta que no solo habló, sino que vivió su mensaje. Un hombre que en medio del exilio y la destrucción vio a los cielos abiertos y recibió el futuro glorioso que Dios había preparado.